No sé si lo sabéis, pero el 10 de octubre fue el Día Europeo, todos los años es el Día Europeo del Síndrome X frágil. Y hoy, pues a continuación nos acompaña pues una persona que sabe mucho, ¿no? Que sabe mucho del síndrome X frágil. Ella es la doctora Rosario Domingo, es facultativo especialista en neuropediatría del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Y además, como también ha comentado anteriores ponentes, pues miembro de investigación del CIBERER del Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Por tanto, sin más dilación, pues os dejamos con la doctora Domingo. Pues voy a intentar hacer una actualización en lo que se sabe hoy sobre síndrome de X frágil, haciendo un resumen que espero que sea al nivel que lo podamos aprovechar todos. Por eso alguien le había preguntado antes de qué eran las personas que había aquí estudiantes, ¿verdad? Y espero que sirva. Muy bien. Yo principalmente soy una trabajadora. Soy una trabajadora que soy pediatra, soy especialista en neurología pediátrica y, como ahora vamos a ver, el foco principal de problemas en el síndrome de X frágil son los problemas neurológicos. Hace ya muchos años, mucho más de un siglo, ¿verdad?, un autor, Johnson, se dio cuenta de que la discapacidad intelectual, el retraso mental, era más frecuente en los hombres. En 1943, Martin y Bell describieron ya el fenotipo de los varones X frágil, pero aún no sabían la causa. Describieron el fenotipo y durante mucho tiempo se ha llamado así, síndrome de Martin-Bell. En el 69 del siglo pasado, Labs describe ya una base genética, es decir, él encuentra que hay una restricción en el brazo largo del cromosoma X. Y a partir de ahí, los estudios siguientes localizaron el locus donde después se ha descrito el gen correspondiente. El gen se llama FMR1 y significa Fragile X Mental Retardation, ¿vale? Esas son las siglas a las que obedece el nombre. Está, ¿verdad?, como hemos dicho, en el brazo largo del cromosoma X y en esa posición. El gen tiene X exones que ahora no vienen al caso, y en el primero hay una zona de repeticiones, citosina guanina, CGG. Entonces, eso sucede también en otros locus de los cromosomas y son normales. Tener unas cuantas repeticiones ahí son normales. En la población general tiene entre 5 y 44 repeticiones CGG. Hay un grupo de personas que tienen esto que se llama zona gris entre 45 y 54. Esa zona entonces se vuelve inestable. Hay premutaciones, se llama, a las personas que tienen entre 55 y 200 repeticiones. Y eso ya está medido en la población y se sabe que una mujer de cada 130, de cada 130, entre 100 y pico, 200 mujeres tienen esa premutación. Y esto en varones es igual. Aproximadamente cada 250 personas, una tiene la premutación, que aparentemente no ocasionará problemas en la infancia, pero eso cada vez está más en discusión, porque cada día se describen más patologías o problemas relacionados con el número de repeticiones y porque ya sabemos que hay descritos 2 problemas en adultos con ese tipo de repeticiones sin llegar a lo que se llama mutación completa, es decir, fallo ovárico precoz y también atasia. Estos son 2 problemas que aparecen en mujeres que tienen un fallo ovárico antes de los 40 años, tienen menopausia precoz, y el síndrome de atasia y temblor asociado a X frágil que aparece ya en la 7ª o así década de la vida. ¿Y qué pasa con la mutación completa? A eso es a lo que le llamamos síndrome de X frágil. Sucede cuando hay más de 200 repeticiones y eso está en la población general entre 1 cada 4.000 personas, según los estudios, 4.000 o 7.000.
Eso se llama síndrome de X frágil y es la causa monogénica más frecuente tanto de discapacidad intelectual como de autismo. En general, la causa más frecuente de trastornos del neurodesarrollo. El mecanismo, entonces, ¿por qué se produce? El mecanismo es que el aumento de repeticiones en el extremo 5' del gen, es decir, en el inicio, no permite hacer la lectura ya del resto del gen. Aparte del aumento de las repeticiones hay otros mecanismos, pero son muy raros y no merece la pena entrar aquí, porque casi todos se producen por eso, por el aumento de repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede si el gen no se puede leer? Pues se metila y se silencia y ya no hay lectura. Si no hay lectura, no hay proteína o se produce una reducción muy importante de la misma, así que no tenemos función. ¿Y qué es lo que hace esa proteína? Bueno, y sí que estoy yo bien. Ah, bien. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace esa proteína? Entonces, quizá sí que habría que hacer una lectura de esto. Aquí hay algunos que tenemos una edad y nos enseñaron un gen, ¿vale? Un gen da lugar a una proteína, la proteína da lugar a una función. Bueno, pues eso está obsoleto completamente, ¿vale? Un gen da lugar a una proteína o más proteínas, ¿vale? Da lugar a una función o múltiples funciones, ¿vale? Y la otra cosa, lo de la tecnología no... Y la otra cosa es la siguiente, depende del sitio. Entonces, ¿por qué la falta de esta proteína produce más problemas neurológicos que otros problemas? Porque ya hemos deducido de lo que hemos visto ahí que también tiene expresión en los órganos de reproducción. Pero fundamentalmente es una proteína que se expresa en sistema nervioso, ¿vale? Y entonces eso también hay que saberlo sobre las funciones de los genes y las proteínas que producen. Y es que, aunque se puedan expresar, aunque están presentes en los núcleos de todas las células, no se expresan igual en todas las células. Muy bien. Entonces, sabemos que el ADN está dentro del núcleo, no puede salir del núcleo. Lo que sale es el ARN. Si no sale, entonces no se expresa, ¿vale? Pero una vez que ya producimos el ARN mensajero, tiene que salir del núcleo y dirigirse a unas zonas determinadas. Y esta proteína se dirige sobre todo, ¿verdad? Se une a los ARNs de otras proteínas seleccionadas. La expresión principal es en el sistema nervioso y esa proteína interviene en el desarrollo y mantenimiento de espinas dendríticas, es decir, en la transmisión de las neuronas. Así que esa conexión entre las neuronas es lo que se llama sinapsis y en lo que interviene fundamentalmente es en el equilibrio entre las funciones excitadoras que hay en las conexiones de las neuronas y las inhibidoras. Al faltar la proteína predomina el estímulo excitatorio y da lugar a mucha de la patología que vemos aquí, así como a la discapacidad. Esto es un ejemplo muy sencillo de las funciones y de lo que sabemos, porque hay muchas cosas que aún no sabemos sobre cuáles son las funciones de la proteína. Bien, el cuadro principal de la falta de proteína se llama síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil tiene una clínica que tiene como principal datos los siguientes. Primero, que aunque es una enfermedad ligada al cromosoma X, lo padecen tanto los hombres como las mujeres, no en la misma proporción ni en la misma intensidad, pero es una enfermedad que afecta a hombres y a mujeres. ¿Verdad? ¿Por qué a las mujeres les afecta menos que a los hombres? Porque tenemos dos cromosomas X y dependiendo de la inactivación del cromosoma X en el porcentaje en las células del sistema nervioso, va a tener más o menos expresividad. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Las mujeres tenemos dos cromosomas X, pero no expresamos dos cromosomas X, expresamos un cromosoma X por célula. Bien, hay unos hallazgos físicos generales, que son sobre todo fenotipo característico en hombres y mucho menos en mujeres. El aspecto peculiar está puesto aquí. Hay una cara larga, con una frente amplia,
y unos pabellones auriculares prominentes. Y además pueden tener paladar arqueado, etc. El fenotipo, es decir, la morfología, puede ser sugestiva, pero nunca es diagnóstica y patognomónica. Cuando viene un niño que tiene un cierto retraso, tú consideras esa posibilidad también en función del aspecto. Pero sabemos que un 30% así de los pacientes que tienen X frágil no tienen ese aspecto peculiar. De modo que hoy en día pedimos X frágil a todos los niños y niñas con discapacidad intelectual que no conocemos la causa, por la historia clínica. Bien, y luego pueden tener otras cosas. Aparato locomotor tienen hiperlasitud articular e hipotonía. Eso puede dar lugar a problemas que nunca son graves o habitualmente no son graves. A problemas gastroesofágicos, como tener más riesgo de tener estreñimiento o reflujo, o encopresis incluso, probablemente en relación con la hipotonía y la discapacidad intelectual que se tenga. De pequeñitos tienen otitis medias con frecuencia, pueden tener estrabismo y problemas de refracción. Ya en la edad adulta puede aparecer prolapso de la válvula mitral. Hacia la pubertad y en adelante los testículos pueden ser grandes y hay un porcentaje de las personas con X frágil que tienen fenotipo Prader-Willi, que es un fenotipo que quiere decir que se tiene hipotonía y obesidad, ¿vale? Y un comportamiento como esa otra enfermedad que se llama Prader-Willi, ¿vale? Que está formada por tres cosas principales: obesidad, hipotonía y hipopsiquismo y afectación cognitiva. En cuanto a los síntomas neurológicos, pueden ser de tipo cognitivo, es decir, tener una capacidad intelectual por debajo de la media, que está presente en la mayoría de los hombres afectos y no en todas las mujeres afectas, problemas de comportamiento, ansiedad, inquietud, etc. Y epilepsia en un porcentaje que las series no se ponen de acuerdo, que puede estar, yo creo, en torno al 10% de los pacientes. Aunque alteraciones en el electroencefalograma hay más, pero no hay más casos de epilepsia, yo creo que así, y así también corresponde con nuestra experiencia personal. Entonces, no nos vamos a detener en la lista, pero problemas neurológicos en los que tienen más de 200 repeticiones, pues empezaríamos por epilepsia, hipersensibilidad, estímulos auditivos, discapacidad intelectual. 85%, ¿vale? Comunicó Garber en el 2008, pues yo creo que eso o más en nuestra experiencia. Y déficits neuropsicológicos, trastornos en las funciones ejecutivas, retraso en el lenguaje, deterioro cognitivo a partir de la adolescencia y la edad adulta, luego rasgos de tipo autista, aproximadamente un tercio tienen, de modo que también pedimos X frágil a los niños que tienen rasgos de tipo autista. Y luego trastorno por déficit de atención e hiperactividad casi es la norma en los varones y menos en las mujeres. Y alteraciones del sueño también son frecuentes. Problemas de interacción social, aunque no tengan rasgos autistas, también están presentes muy frecuente. Luego seguimos por la premutación entre 55 y 200, que ya habíamos dicho que desde unos años para acá que se han ido recogiendo los síntomas de esta población, pues se ha ido viendo que efectivamente quizá no haya diferencias en la epilepsia, pero sí que están descritos más problemas neuropsicológicos, trastorno por déficit de atención, algunos rasgos de tipo autista. Luego también hay un fenotipo descrito para las madres premutadas con mayor ansiedad que en la población general y todo eso. Entonces, y luego que esa zona que hemos llamado inestable, ya la llamamos inestable porque al paso de generación puede esa zona inestable aumentar en el número de repeticiones y provocar entonces ya una mutación completa, y por eso hay que asesorar a las familias, pues se ha visto que tienen mayor prevalencia de parkinsonismo, ¿verdad? Y del síndrome ese que hemos llamado ataxia parkinsonismo. En una publicación se ha recogido esto. Entonces tendríamos, ¿verdad? Esto es la cantidad de proteína que hay, ¿vale?
Entonces, según va disminuyendo la cantidad de proteína, van apareciendo más síntomas, pero acuérdense que esto es la zona de la premutación, esa es la zona gris. Desde aquí, ¿vale?, ya pueden ir apareciendo mayor número de repeticiones, más síntomas neurológicos. Y alteraciones en el electroencefalograma, aunque no haya epilepsia. Y alteraciones en la resonancia magnética cerebral. ¿Pero para qué nos sirve en la clínica la resonancia? Para nada, ¿vale? Porque lo que tenemos son hallazgos de investigación. Y en las resonancias habituales que se manejan en la clínica no nos miden volumen, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo más específico aquí? El tamaño del núcleo caudado y del hipocampo. Y esto no nos lo miden volumétricamente en una resonancia normal, de modo que no nos sirve, nos informan normal, ¿vale? Así que es una prueba de la que se puede prescindir para hacer el diagnóstico. El diagnóstico, que ya hemos llegado aquí, el diagnóstico es la clínica y la confirmación genética, ¿vale? Una resonancia no sirve para nada. Incluso el electroencefalograma, si no se tienen crisis epilépticas, tampoco. Hay que ser, a ver, el ahorrar en pruebas no es solamente una cuestión de vamos a ahorrar a la sociedad un dinero que se puede gastar en otra cosa, que también tiene importancia, ¿vale? Porque el dinero del Servicio Murciano de Salud es de todos. No, es que no es solo eso, que eso también, sino que sometemos al niño a una serie de pruebas que son innecesarias para su atención, ¿vale? Para su mejor atención incluso. ¿Para qué queremos sedar a un niño que ya tenemos aquí que dice X frágil, no tiene ninguna focalidad en la exploración neurológica y todo lo que estamos recogiendo en la clínica es lo que corresponde a su diagnóstico? Para nada, ¿vale? Lo digo porque hay como la sociedad está como deseando pruebas, y esto lo estamos viendo cada día, pero también tengo la experiencia de que si tú explicas a las familias para qué es una cosa, entonces, y por qué no la necesitas, o si la necesitas, las familias entienden. Lo que hay que dar es la explicación. Bueno, bien, pues entonces esto es para el X frágil y resulta que para esa alteración que se llama atasia, esa alteración, esa, digamos, neurodegeneración más leve, más sutil, que aparece en las personas premutadas, sí que tenemos algún signo radiológico que sí que nos ayuda. Y eso es importante, porque dense cuenta de que estas personas mayores van a ir al neurólogo porque empiezan a tener atasia y parkinsonismo sin tener ninguna referencia. A veces sí tienen ya alguna persona con X frágil en la familia, pero otras veces no. Y el neurólogo va a pedir una resonancia, naturalmente, porque alguien que viene con atasia y no hay historia familiar va a pedir. Y sí que hay lesiones aquí, ¿verdad?, en los pedúnculos cerebrales, ¿vale?, hay en la sustancia blanca, hay atrofia, y eso es muy sugestivo del síndrome. A partir de ahí se puede pedir la prueba. En cuanto al tratamiento, por terminar con lo de la clínica, pues el tratamiento, no hay un tratamiento que sea curativo ni siquiera específico hoy en día. Sí que hay mucha investigación, pero tratamientos curativos no hay. Entonces, ¿cómo hacemos para el tratamiento? Pues lo primero de todo, como en todas las enfermedades, es, yo le he puesto ahí tratamiento, ¿vale?, pero porque es una parte del tratamiento, que es el asesoramiento genético familiar. Una vez que hay un paciente X frágil o premutado en una familia, entonces debe ser asesorado respecto a su riesgo en su propia pareja, ¿vale?, los padres del niño, riesgo para los otros hermanos, riesgo para los hermanos de los padres, riesgo para todos los familiares, ¿vale?, una vez que se hace el árbol genealógico para ver quiénes están en riesgo de tener la mutación o la premutación, y el correspondiente asesoramiento genético, que eso ya se lo hacen mejor en genética médica. Luego hay guías anticipatorias para síndrome de X frágil. Una vez que se hace el diagnóstico, hay guías de a qué hay que atender, cuáles son los problemas que conocemos de la clínica e ir nosotros por delante, ¿vale? Por ejemplo, cuando ya son mayores hay que mandarles a cardiología, tengan síntomas o no, ¿vale? Cuando nosotros vemos que tiene X frágil, hay que ver cómo camina, cómo apoya los pies, porque a lo mejor necesita plantillas o que le vea el traumatólogo.
Cuando nosotros sabemos que tiene X frágil y nos cuentan síntomas sugestivos, tampoco tenemos que esperar mucho, hay que mandarles a digestivo, etcétera, etcétera. Pero cada síntoma se trata como en los otros niños que no tienen X frágil. En cuanto al tratamiento, hemos dicho, habrá problemas médicos. La epilepsia se trata como la epilepsia de otras patologías, ¿vale? Lo que hemos dicho, oftalmología, otorrino, etcétera, como las otras patologías. No necesitan un tratamiento especial. ¿Y algún tratamiento especial pueden necesitar? En cuanto a los factores médicos, más bien los que se producen por las alteraciones de conducta, ya sea por los trastornos por déficit de atención, ya sea por los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos también se pueden producir, y estos algunos necesitan tratamiento farmacológico. No siempre, pero a veces sí. Entonces, tendrá que tener problemas médicos atendidos, problemas de conducta atendidos tanto por psicoterapia, el colegio, etcétera, o psiquiatría cuando haga falta, y los problemas de aprendizaje. Esto en las guías anticipatorias está desde que se hace el diagnóstico, ¿vale? Desde que se hace el diagnóstico, aunque sea un lactante, se mandan los niños ya a los centros de atención temprana para que se comiencen las terapias de estimulación y de corrección de comportamientos no adecuados, etcétera. Mejorar la comunicación, que ya hemos dicho que es un área que suele estar afectado. Y hay que tener en cuenta siempre con el síndrome de X frágil que a veces la sobreestimulación, ya hemos dicho que a veces tienen problemas para la integración de la percepción sensorial, tiene que ser muy cuidadosa porque a veces los sobreexcitamos nosotros solos haciendo terapias porque les queremos dar más y más y más, ¿vale? Y esto es a veces peligroso. Pasa con X frágil, pasa con autismo también a veces, ¿vale? Entonces hay que ir además anticipándole las cosas que vamos a hacer, darles el programa de lo que, para que no se asustan con mucha facilidad. Son niños que a lo mejor no les gustan mucho que los toquen y eso hay que respetarlo, y en la sociedad donde vivimos, el otro día me decía una madre, es que es tremendo porque vivían en otro sitio y entonces aquí todo el mundo se acerca, le toca, le quiere abrazar, besar, como que se lo imponen, y eso le pone sumamente nervioso y está diciendo que no va a salir, ¿vale? Porque no le gusta. Bueno, pues entonces ese es el resumen, ¿vale? De la clínica. Si ahora hacemos un ejercicio muy rapidito, porque estoy terminando, ¿verdad? Y es la proteína. ¿Cómo es la proteína? Bueno, esta es una elaboración, digamos, sintética de lo que es la proteína, y por aquí vamos viendo que son las zonas, ¿verdad? Los dominios donde se unen a otras proteínas, a esos ARN mensajeros que tiene que regular. ¿Y cómo los regula? Pues la proteína es una proteína que lo que hace, este es el mare magnum y solo es esquemático de por dónde está la proteína esta del FMRP. ¿Y qué hace la proteína? Pues la proteína hace lo contrario de lo que pensamos que tienen que hacer las proteínas, ¿vale? Es hacer cosas, pues no, esta lo que hace es inhibe cosas, ¿vale? Inhibe la expresión, ¿verdad?, de algunos genes seleccionados. ¿Por qué? Y ahora imagínense, es una imagen que es sencilla de ver. Si todos nuestros genes todo el tiempo y en todos sitios estuvieran funcionando, seríamos una montaña informe de nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que los reguladores hacen que unas cosas funcionen en un sitio y se apaguen en otro. ¿Para qué? Para que funcionen bien. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Bueno, esto es solo una imagen que entra por los ojos. Todo esto son relaciones del gen, ¿vale? Entonces, olvídense del cerebro como un puzzle, para empezar. Y olvídense de los genes como libro, proteína, función. No, todo está en conexión con todo y por eso es difícil. Pero tenemos que ir haciendo esquemas, los humanos lo tenemos que hacer en esquemas para que nos enteremos. Bueno, pues todo esto son genes de interacción para la proteína, y todos estos que hay aquí, ¿vale?, que tienen que ver, lo ven aquí, con autismo, círculo blanco,
por eso tienen síntomas como los autistas. Y hay por aquí, si tuviera tiempo les señalaría algunos de los que son genes descritos que producen riesgo para padecer autismo. Y aquí, ¿verdad?, esquizofrenia y trastornos del ánimo, que son tan frecuentes. La esquizofrenia no tal como la entendemos, pero sí los trastornos del ánimo. Y si nos vamos ya a la proteína, ¿verdad?, ¿qué es la proteína? ¿Qué tiene esa característica que es la pleiotropia, que es la capacidad para producir efectos diversos no relacionados? Porque dependiendo con las proteínas que se relacione, su efecto será uno u otro, ¿vale? Vale, entonces los efectos de la proteína son represor de la traducción de todas las cosas, no, de un 4% así de todas las proteínas del sistema nervioso. Su ausencia origina la sobreexpresión de proteínas que tienen que ver con la transmisión sináptica. ¿Vale? Regula la expresión de muchas proteínas, da lugar al cambio de la plasticidad en la sinapsis, y hay un sitio donde actúa sobre todo, ¿verdad?, que son en esos canales que transmiten los AMPA, que son los relacionados con glutamato, que son excitadores, de modo que si no va la proteína y lo apaga un ratito, estarían todo el tiempo excitados, y eso es lo que sucede, ¿vale? Y otros receptores, no me puedo entretener mucho, y de estos receptores uno principal es esto, que se llaman receptores metabotrópicos del glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitador, así que actúa más o menos en la traducción de un 4% de los RNA cerebrales y da lugar a que haya proteínas que no se expresan. Bueno, esto no tenemos, es el esquema también para ver cómo se une a los ribosomas y no deja que se traduzca el ARN. Bueno, y esto es solo un ejemplo para que vean, esto es una sinapsis, ¿vale? Y entonces ven que aquí, cuando se libera glutamato, actúan un montón de proteínas y de conexiones, ¿vale? Y aquí estaría la transcripción para estas proteínas. Entonces, ¿por qué pongo eso? Pues para que vean que las cosas que se han ocurrido en investigación para tratar el X frágil tienen que ver con toda esa cascada en las que interviene de esas proteínas. Así que vamos por aquí. Para que se lea mejor esos fármacos, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos aquí? Expresión excesiva de los neurotransmisores excitadores, pues medicamentos para apagarlos y para potenciar los que son inhibidores. Entonces, por eso hay tantísimas cosas en investigación, pero solo con ver eso uno saca una conclusión. No estamos yendo a la raíz del problema, estamos yendo a los efectos finales. Así que raramente con ese tipo de actuaciones vamos a mejorar mucho un X frágil. Vamos a mejorar algo, quizá, pero no mucho, porque todas esas investigaciones, todos esos fármacos van al final de la cadena que se produce, de la cascada, y no al principio. ¿Vale? Todo aquí, hay un montón de fármacos que se han probado, que se están probando. El otro día cuando miré había como 70 y tantos ensayos clínicos ahora mismo funcionando para X frágil, fundamentalmente para tratamiento, ¿verdad? Incluso un antibiótico, etcétera, que se ha usado para X frágil y para Angelman y para otros problemas. Inhibidores de la recaptación de la serotonina, no me puedo entretener, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas. Factores de crecimiento, porque, claro, cada uno que veía dice, ay, pues si interactúa con esto, pues vamos a esto, si interactúa con otro, vamos a otro. Bien, y estos, a lo mejor alguno de toda esta lista puede tener un poco más de visos de mejoría, porque estos ya van a tratar la alteración genética o la sinaptogénesis. Pero ven, solo he puesto algunos ejemplos, es que es mucho. Nuestra experiencia, también no quería terminar sin contarles nuestra experiencia más o menos. En los últimos años hemos tenido 29 casos y de estos 29 casos el 24% son mujeres. Es decir, prácticamente la cuarta parte son mujeres y las mujeres no vienen con un fenotipo, con un aspecto que uno dice X frágil. Y hay que tenerlo muy en cuenta y por eso hay que pedir la prueba aunque no se tenga eso. Y lo ven también, el déficit intelectual en los nuestros era del 92%, más alto que hay en otras comunicaciones. Y luego
Otra cosa que hay que saber es que al principio, los primeros meses, un niño X frágil puede parecer completamente normal. Sostiene la cabeza, se sienta. Es ya a partir del año que se van retrasando cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a caminar. Y es importante tener en cuenta eso. Porque salvo que haya historia familiar, por debajo del año lo habitual es que no vengan a la consulta. ¿Vale? Luego, alteración de conducta, como ven, prácticamente también es la norma, ¿vale? En estos aspectos. Pobre interacción social, realización de movimientos estereotipados, hiperactividad, déficit de atención. En conclusión, digamos que las enfermedades ligadas al mal funcionamiento de la proteína FMR son variadas y multisistémicas. Y no hay tratamiento curativo, pero sí investigación en marcha, que hay que tener esperanza como siempre. Las manifestaciones neurológicas presiden el fenotipo del X frágil y la neurobiología es muy compleja, como hemos visto, parcialmente conocida nada más. Afectación cognitiva y conductual son las más prevalentes. Y así, esto también me interesa decirlo porque algunas veces ha surgido, como estamos tan sobrecargados en la consulta, alguien ha sugerido, alguien sugiere un día, ¿por qué veis a los trastornos de conducta? ¿Vale? Pues ahí está, una demostración. ¿Por qué vemos a los trastornos de conducta en neuropediatría? ¿Vale? Porque eso es lo más prevalente. Y cuando es un niño pequeñito, aún no sabemos si tiene afectación cognitiva o no, puede ser dudoso, pero ya vienen con trastornos de conducta desde muy pequeñitos. Y luego que hay un continuum desde las manifestaciones menores a mayores en función de la intensidad, ¿vale? Que no va por grados, que todo también la gente dice, ¿qué grado tiene mi hijo? Pues yo qué sé, depende. Habrá unas funciones donde está más afectado, otras menos, no es tan fácil. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosario. La verdad que hablar en un lenguaje tan sencillo, como decía Miguel Unamuno, pues en términos de investigación yo creo que es un gran acierto y una gran virtud por tu parte. Si les parece bien, dejamos las preguntas, que seguro que hay muchas, pues para el final, ¿de acuerdo? Y damos paso ya a Ramón Freixes, que en el campo de las enfermedades raras llevamos unos años demandando el que se hable también de humanización, ¿no? Humanización de enfermedades raras, y Ramón también nos viene a presentar pues, un modelo que desde la compañía Janssen Cilac llevan trabajando desde hace tiempo. Nosotros tuvimos el placer de conocerlo en la última edición de los premios Albert Jovel, el expresidente del Foro Español de Pacientes, y que sin lugar a dudas yo creo que es uno de las ponencias marco de este segundo Worker Meeting. Adelante, Ramón, cuando quieras. Pues muchas gracias por tus palabras. Cambio de tercio, cambiamos de tercio. Hemos venido de la experiencia, yo creo que impresionante que hay aquí en Murcia con las ponencias que me han precedido en cuanto a la genética, y yo voy a hablar más de otro tema. Hemos hablado de la efectividad, ¿no? Y ahora la idea es hablar también o darle espacio también a la afectividad, ¿no? Bueno, yo os anticipo un poquito a primera hora de la mañana en la inauguración un poco de dónde veníamos nosotros, ¿no? Pero simplemente esta diapositiva lo que quiere argumentar es que verdaderamente nosotros vivimos para la innovación. Yo creo que todo ser humano tiene que vivir para innovar, en su vida, con su familia, en su trabajo, porque al final si no parece como que estás muerto, ¿no? Yo aquí siempre pongo un ejemplo que es una innovación que tuvieron en los orígenes los hermanos Johnson & Johnson, que no eran dos, sino que eran tres. Y es básicamente que ellos tenían una empresa que se dedicaba a suturas en aquella época era de colágeno natural, ¿no? Y veían de qué forma podrían gestionar mejor la producción de esas suturas, porque les costaba mucho, ¿no? Tenían que comprarlo en diferentes sitios y tal, y crearon una empresa de salchichas. Una empresa de salchichas porque lo que los anglosajones llaman la cáscara de las salchichas tiene colágeno, y del colágeno de las salchichas, pues extraían lo que sería toda la producción para las suturas. Luego, lógicamente, son sintéticas y ahora ya no sirven para nada, y la compañía esa se vendió. De hecho, todavía existe, se llama Derco. Y es una de las principales productoras de salchichas que al final yo creo que la vendieron porque dijeron, bueno, aquí ¿a qué nos dedicamos? ¿A investigar en fármacos, en tratamientos, en clínica o en salchichas, ¿no? Pero simplemente os lo ponía de ejemplo, ¿no? A partir de ahí yo vuelvo a insistir en que os quería dar las gracias a los organizadores y a vosotros como asistentes, ¿no? Porque cada vez que te invitan a participar en una sesión o a asistir a una sesión, lo que te están dando son oportunidades, ¿no? Oportunidades de pensar, de reflexionar, de escuchar y sobre todo de innovar, ¿no? Y precisamente a eso nos dedicamos nosotros, a innovar.
Innovar, muchas veces abusamos de esa frase o de esa palabra, ¿no? Y parece que sea como muy bonita de decir y mola, ¿no? Mola verdaderamente pues hablar de innovar, ¿no? Pero verdaderamente es importante y es difícil por el valor que supone innovar, ¿no? Nosotros siempre hablamos de las dos acepciones que tiene la palabra valor en esto de la investigación de la innovación. La única es el valor que aporta la innovación, lógicamente, pero por otro lado el valor que hay que tener hoy en día para meterse en la innovación, porque como os he oído a lo largo de la mañana, pues es un tema bastante caro y de bastante riesgo, ¿no? Pero dicen que detrás de toda gran organización, de toda gran institución, seguro que aquí en el Colegio de Farmacéuticos pasa igual y en la Consejería de Sanidad exactamente igual, ¿no? Hay grandes valientes, ¿no? Y este es el ejemplo de Steve Jobs con el tema de Apple. Este fue un gran valiente. Y también decía Clint Eastwood, ya más en el oeste, que es más de nuestra época y tal, pues que a un valiente solo se le puede vencer por un cobarde y por la espalda, ¿no? Y en base a esto, y trabajando muchas veces con gente como vosotros, ¿no? Para explicar un poco lo de la innovación, yo leí un día lo que era un cuento cherokee, ¿no? Entonces, el cuento cherokee dice lo siguiente: un abuelo que habla con su nieto y le dice, hijo mío, esta es una de las primeras reflexiones que te voy a dar en tu vida, ¿no? Que sepas que en el interior de todo ser humano hay una gran batalla. Existe y se da una gran batalla. Y esa gran batalla es entre dos lobos: el lobo negro y el lobo blanco. ¿Alguno lo conocéis del cuento cherokee? El lobo blanco, básicamente, de lo que habla es de innovar, de retar el status quo, de mejorar, de pensar en ayudar a los demás, de evitar rutinas. Y el lobo negro, todo lo contrario. No retas el status quo, ¿para qué mejorar? Si así estoy bien, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿No? Y básicamente le pregunta el nieto al abuelo, ¿y quién gana dentro de esa batalla, ¿no? Y entonces le dice el abuelo, dice, pues aquel que tú más alimentes. Y al final de lo que estamos hablando en nuestra vida, en todos los ámbitos en los que nos movemos, es que tenemos que alimentar y crear muchos lobos blancos. Por lo tanto, aquí creo que hay muchos potenciales lobos blancos, pero aquí delante tenéis en esta fila verdaderos ya lobos blancos que se dedican a innovación. Zorro. Decía lobos. El cherokee decía lobos. Vale. Y bueno, y básicamente con todo esto, con esa filosofía y siempre de la mano del credo de Johnson & Johnson, que ya os anticipo que es uno de los credos, una de las filosofías de trabajo más antiguas a nivel empresarial en el mundo, pues básicamente desarrollamos nuestro trabajo dentro de Johnson & Johnson. Y yo lo resumo, siempre digo que no os lo voy a hacer leer, porque lógicamente gente joven y tal, que os ponga aquí un credo y dice, madre mía, este es un santo varón y lo que quiere aquí es evangelizarnos, nada de todo eso. Básicamente se resume el credo, que es nuestro código de conducta, en dos frases. Uno, nuestro compromiso con la innovación para mejorar la salud de los pacientes, pero no menos importante, nuestro compromiso con la innovación para mejorar la vida de las personas. Porque muchas veces en los tratamientos o en la aproximación demasiado clínica piensas mucho en la salud, pero no piensas luego en la persona. Y al final, ser paciente es cuestión de tiempo, pero tú eres paciente, pero tú eres persona sobre todo, ¿no? Y básicamente en la primera frase, pues ya se ha dicho aquí, ¿no? La investigación es carísima y es un riesgo muy elevado, ¿no? Pensar que se está hablando que la investigación de un fármaco básicamente pues tarda entre 15 y 20 años, en enfermedades raras es mucha serendipity, mucho azar, mucho utilizar la experiencia, pero sobre todo que la media es que solo una de cada 10.000 moléculas, y hay gente que dice incluso 20.000, llegan a ser fármacos. Por lo tanto, el riesgo verdaderamente de apostar por la investigación y por verdaderamente dar la inversión a un grupo o una tendencia o una prueba de concepto, pues básicamente es muy alto, ¿no? Aquí hablaba, ya os he contado los 4 retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Pero, ¿y el segundo compromiso? Que es un poco de lo que va esta charla. Pues el segundo compromiso básicamente es de también preservar o intentar comprometernos en innovar en la vida de las personas, ¿no? Para no interrumpir o facilitar lo mejor posible el proyecto de vida de las personas, ¿no? Y básicamente aquí tenemos un montón de proyectos, uno incluso con FEDER del que estamos súper orgullosos de trabajar con ellos porque es precioso, no tenemos tiempo para hablarlo, pero si queréis un día lo comentamos. Pero en este sentido se cruzó, y también lo han comentado ahora, en nuestro camino el doctor, yo no sé llamarle doctor, profesor, gran persona, buen amigo, enfermo, Albert Jovell, que seguramente muchos de vosotros o la mayoría no lo conocíais, ¿no?
Pero básicamente, ¿de qué se trata? Es una persona que desgraciadamente nos dejó en el 2013, en noviembre del 2013, y yo creo que era una persona irrepetible. Pueden haber más, pero de momento es irrepetible. Bueno, porque era él, era único, ¿no? Pero era una persona que unía todos los agentes sanitarios en una sola persona. Porque él era médico, era paciente, era profesor de Harvard, era sociólogo, era humanista, había trabajado en la administración, en una agencia de evaluaciones sanitarias y además era un poco como el centro de contacto, el punto de contacto de todos los periodistas especializados en salud que le llamaban siempre a él. Por lo tanto, era todos los agentes sanitarios en uno. Él empezó una obra muy con la camiseta del paciente, pero lógicamente sabiendo de todo lo demás, ¿no? Y desgraciadamente, pues su vida se interrumpió y se iba pues limitando poco a poco por el tema de su enfermedad. Y en los últimos días de su vida, yo personalmente pues desarrollé una relación con él pues bastante íntima y le dije delante de su viuda, esto es bastante emocionante, yo cuando lo recuerdo hay veces que me emociono incluso, ¿no? Que su obra había empezado, no tenía nadie que le pudiera continuar y si él quería, nosotros, con lo que habíamos aprendido de él y que sabíamos que nos había indicado el camino, pues nos ofrecíamos a continuarla. Entonces lo que le pedíamos era que nos hiciera una cesión de derechos de la obra, imagen y legado, de su legado, perdón. No dudó ni un momento. Independientemente de que tengamos un X frágil, que tengamos una epilepsia, que seamos guapos, que seamos feos, que seamos gordos, que seamos jóvenes, que seamos mayores, ¿no? Él me dijo, sí, Ramón, totalmente de acuerdo, pero quiero que ese contrato se renueve todos los años, porque yo estoy muy convencido de la dinámica y el código de conducta que tenéis en vuestra empresa, pero yo creo en las personas, no en las empresas. Y verdaderamente cada año, ya llevamos 4 años, pues volviendo a firmar el contrato en este caso con su viuda, ¿no? Pero bueno, y entonces creamos con ese legado el Foro Premios Albert Jovell. ¿En qué consiste el Foro Premios Albert Jovell? Pues básicamente, además de que tú premias a la gente que trabaja en este sentido, lo que hemos creado es una plataforma de intercambio de conocimiento entre los diferentes agentes sanitarios con el objetivo de mejorar nuestro sistema de salud, que es mejorable, pero que es muy bueno, yo creo que es por lo menos conservarlo, ¿no? Y por otro lado, pues intentar ver cómo mejoramos los resultados en salud, es decir, no solo los pacientes, sino la vida de las personas. Y después del primer foro, como veis aquí, el encargo que recibimos de esa plataforma, de ese foro, valga la redundancia, fue trabajar en formación en salud, pero estamos hablando en todo el itinerario académico, es decir, desde los niños a las universidades, independientemente de lo que estés estudiando, porque eso es preventivo, porque eso da autonomía, y trabajar en humanización. Ahí básicamente dijimos, bueno, vamos a estudiar, estudio humanización porque está muy bien, hay muchas iniciativas. Pensar que cuando empezamos nosotros esto no había ninguna dirección general de humanización todavía, luego pues empezaron a ver y hay en 2 o 3 o 4 comunidades, pero estamos hablando de hace 5 años, ¿no? Y empezamos a estudiar, a ver cómo podíamos, valga la expresión, meterle mano a esto de la humanización desde un punto de vista holístico de la sanidad, ¿no? Y estudiamos toda su obra, nos fijamos en diferentes frases, como lo importante es el enfermo, no la enfermedad, o yo ya acepto que no me vayan a curar, pero nunca aceptaría que no me vayan a cuidar. Hablamos también y pensamos de cuál era la situación que teníamos a día de hoy, de la situación demográfica, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que estamos desarrollándonos espectacularmente porque las ciencias nos han llevado a tener unas esperanzas de vida, pues que se habla un poco que los que están naciendo ahora pueden incluso vivir 120 años, espero que bien, pero estamos hablando de 120 años, que no es moco de pavo, y que esos avances técnicos y científicos a lo mejor lo que han dejado, si no lo han abandonado, pero a lo mejor en un segundo plano, que antes no existía, ¿no?, el tema de la humanización o de lo que hemos venido nosotros a llamarle la afectividad. Y lógicamente, ¿esto qué implica? Pues que el sistema sanitario tenemos que manejarlo de otra forma para hacerlo sostenible, porque dentro de 2 días, si vamos a vivir 120 años, vamos a ver cómo lo podemos pagar. Por lo tanto, el tema del envejecimiento y la cronificación es un punto complicado que tenemos que dar, a más de efectividad, algo más, ¿no? Y lo que hicimos fue además preguntar, a ver si sale, a los niños, que son los que siempre dicen la verdad. Duele la muñeca. Déjame que te la mire. ¿Dónde tienes la herida? Aquí. Ding dong.
Adelante. Ah, te la tengo que dar. Vamos a curar al bebé. Yo te la voy a cuidar y te la voy a curar. Bajo la lengua. ¿Te estoy apretando mucho? No. Me sigue doliendo mucho. Yo te voy a curar. Me duele la cabeza. Te pongo la telita. ¿Te duele? Vamos a ponerle un poco de crema debajo de la venda. A ver, cariño, tú, ¿a ti qué te duele? ¿Me duele a qué? No te va a doler. Ay. Doctor Elías, ayúdame, que le tenemos que operar. Doctor, pásame el bisturí. No te preocupes, que yo te curo. Le tendremos que escuchar el corazón. Tac, 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 tac. Que suena el corazón muy alto. Doctora, ¿qué podemos hacer? Curarle. Si tienes una herida o algo, sana, curitore. Si no se cura hoy, se curará mañana. No camine mucho porque le va a doler. Tome. Ahora la semana que viene tienes que venir a verme. Tranquilo, bebé, que nosotros te vamos a cuidar bien. Puedes hacer muñequitos en la escayola, ¿eh? ¿Qué está mejor? Bien, pues después de toda esta investigación o trabajo que hicimos también benchmarking con otros países a ver qué hacía, ¿no? Al final dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Y entre todos, pues, dijimos que a lo mejor una buena forma de mejorar los resultados en salud podía ser desarrollar un modelo, un concepto que le llamamos el modelo afectivo efectivo. Básicamente porque pensamos que la efectividad puede ser potenciada por la afectividad, es que incluso la afectividad puede ser efectiva. Y empezamos a estudiar, empezamos a trabajar y llegamos en el tercer foro, que fue el del año pasado, a una definición del modelo y un desarrollo ya de todo el modelo afectivo efectivo. Y básicamente, tenéis la definición ahí, pero básicamente se basa en 4 conceptos. El primer concepto sería el de cuidar y curar, ya hemos visto a los niños, y eso lo tenemos todos integrados desde pequeñitos, ¿no? El segundo es la evidencia científica. Y además existen ya pruebas genéticas. A mí me da vergüenza contar esto tan simple después de los expertos que hay en genética aquí delante en la primera fila, ¿no? Pero básicamente, y esto me lo contó Ángel Carracedo, que bueno, que algo sabe del tema, ¿vale? Pero os lo voy a intentar resumir, que ya hay evidencia científica muy básica sobre que la afectividad, y se ha hablado mucho aquí de ese término, que no de la afectividad, sino que voy a contar, de cómo la afectividad puede mejorar la efectividad. Y básicamente hay un estudio que creo que está publicado en Nature, que es de un grupo de ratas que cuando nacen se les separa en dos grupos, en 2 partes. Unas continúan con la madre y otras no continúan con la madre. No sé si lo conocéis, supongo que sí. Y se les continúa estudiando desde un cierto tiempo y se ve que aquellas que han continuado con la madre, es decir, en el entorno del afecto, del cariño, tienen los genes, y eso sí que se ha dicho, metilados. Y sin embargo, las que no están en contacto con el cariño, con el afecto con la madre, no tienen los genes metilados. Por lo tanto, lo que se puede inferir es que el cariño, las caricias, los abrazos metilan los genes y te protegen
frente a diferentes enfermedades, tumores, infecciones, porque aquellas que estaban en el cariño, en el ambiente, en el entorno, que también se ha comentado, en el medio ambiente positivo de la madre, desarrollaban menos enfermedades que las que no estaban, ¿no? Lo que no dice el estudio, no sé si lo dirá, es si un beso metila más que un abrazo, si un abrazo metila más que un beso, y hasta aquí puedo leer. Pero bueno, lo único, el mensaje es, empieza a haber evidencia de que verdaderamente el ambiente, el entorno del afecto mejora los resultados en salud, incluso de los diferentes tratamientos, ¿no? El tercero sería, el tercer concepto, la dignidad y la humanidad. Lógicamente a todo el mundo nos gustaría ser tratado con dignidad y humanidad, y el tercero es la confianza y la empatía, ¿no? Muchas veces se está perdiendo la confianza en el paciente, la confianza en el resto de la persona, y se puede llegar a hacer muchas más cosas. Tenemos ejemplos en otras patologías que cuando tú confías en alguien, verdaderamente la persona puede desarrollar y llegar mucho más allá de lo que creíamos que podía llegar. Básicamente, lógicamente, estamos hablando de un modelo que acaba de empezar, pero que es responsabilidad de todos. Aquí no está en el debe de nadie, esto es responsabilidad de la autoridad sanitaria, de los profesionales sanitarios, de nosotros de la industria, de las asociaciones de pacientes, de los periodistas, de las universidades. Esto es trabajo de todos, lógicamente, porque como he dicho antes, estamos todos en el mismo barco y no hay que ponerlo en el debe de nadie, porque aquí tenemos que aportar todos, el trabajar en esto del afecto, y nosotros aquí nos brindamos y somos uno más del trabajo este que se ha hecho, ¿no? Pero que es un modelo dinámico, lógicamente, porque a medida que lo vayamos trabajando y vaya habiendo incorporación e innovación, esto tiene que ir cambiando. Y estamos abiertos a incorporar en el modelo que ya está publicado cualquier tema que cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, cuando empecéis a innovar más todavía de lo que estáis haciendo, pues nos pueda aportar, ¿no? De hecho, nosotros empezamos con un ecosistema del modelo bastante complicadito, ¿vale?, con diferentes líneas, pero siempre la persona en el medio y los diferentes agentes sanitarios alrededor, y a día de hoy estamos trabajando con este modelo que es el que hemos publicado. Pues básicamente tenemos la definición de los 4 conceptos, el valor, la persona en el medio, lógicamente todos los agentes sanitarios, como no podía ser de otra forma, alrededor como responsables, y un modelo, un concepto que palanca o se mueve a través de diferentes, que lo que hemos llamado palancas movilizadoras. Tendría que entrar. Partiendo del contexto actual, se han identificado 10 acciones movilizadoras. Empoderar a pacientes y comunidades para conocer mejor sus posibilidades de autocuidado, los tratamientos disponibles y los derechos y deberes que le asisten. Humanizar la atención personal del sistema, acercando el trato y reconociendo la dignidad de la persona en el desarrollo del proceso asistencial. Desarrollar una relación bidireccional médico-paciente, intercambiando conocimientos e información en un marco de respeto y confianza mutuos. Trabajar la continuidad de la atención mediante la coordinación de los distintos dispositivos sanitarios y sociosanitarios. Fomentar la cocreación y coproducción entre profesionales y pacientes. Adecuar los espacios orientando las infraestructuras tanto a los pacientes y su entorno como a los profesionales para facilitar una atención digna. Desarrollar cuidados afectivos en un mundo tecnológico, logrando avanzar hacia el paciente digital en un sistema humanizado. Normalizar la enfermedad, formando y concienciando a la sociedad para acoger y apoyar a las personas que sufren. Profesionalizar las asociaciones de pacientes, logrando una visión completa del sistema sanitario para impulsar la ayuda a los pacientes y su entorno, pero también a los profesionales. Trabajar el compromiso, orgullo y motivación de los profesionales de la salud. En este modelo que estamos construyendo entre todos, todos podemos tener grandes ideas. Muchas de ellas serán muy sencillas, pero que pueden generar grandes cambios. Un modelo, en definitiva, de todos, con todos y para todos. Bien, son 10 palancas movilizadoras. Básicamente, a muchos nos parecerá de perogrullo, lo único que básicamente al final hay que tenerlas o no tenerlas, hay que hacerlas o no hacerlas y ver
Nosotros no estamos aquí dando ninguna clase magistral ni nada, ofrecemos el modelo y que cada uno lo aplique, se haga un checklist, porque esto es cualitativo y autoevaluativo claramente y muy evolucionable, ¿no? Pero dentro de cada una de las palancas, esta sería la número 3, que es el desarrollar una relación bidireccional médico-paciente, hay, como veis, diferentes acciones que afectan en mayor o menor grado a los diferentes agentes sanitarios, pues está hablando en este caso de comprensión, comunicación, intervención, información, formación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, como no tengo más tiempo, no he podido desarrollar más el modelo, pero básicamente aquí lo que estamos hablando es que esto es un principio y no es un fin, esto es el poner la primera piedra básicamente. Aquí lo que tenemos claro nosotros es que nunca tienes las contestaciones a todo, y esto es como el universo, ¿no? Cuando te crees que tienes todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas, ¿no? Por lo tanto, estamos preparados a que nos cambien las preguntas a todos. Contamos con todos vosotros, lógicamente, para que lo intentéis o nos intentéis ayudar en esto. Y al final, básicamente, es llenaros de responsabilidad, porque nosotros ya la hemos cogido, ¿no? Pero pasaros la responsabilidad a vosotros, ¿no? Y al final, pues bueno, como decía Albert Jovell, yo he recibido una sociedad mejor de la que yo tenía, de la que mis padres tenían, y eso es lo que le debo a mis hijos, ¿no? Parece ser, si alguien no lo remedia, hay unos que dicen Dios, otros Mahoma, pues según las creencias, ¿no?, que esta va a ser la primera generación que va a recibir una sociedad peor que la que hemos recibido de la generación anterior. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas e intentar que ese déficit o ese gap pues sea lo menor posible, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo tenemos que hacer por ellos. Dentro de unos años seremos mayores. Seremos buenos hijos y cuidaremos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Algunos seremos papás y mamás. Tendremos hijos. Vamos a quererles mucho. Mucho, mucho, mucho. Y si les pasa algo, se ponen malitos, vamos a estar tranquilos. Porque van a estar muy bien atendidos. Con mucho, mucho cariño. Por muchos profesionales. Porque la sanidad es de todos. Queremos daros las gracias por juntaros y escuchar, por poneros de acuerdo, por pensar en nosotros y en los que más queremos. Necesitamos vuestro compromiso. El nuestro ya lo tenéis. Bien, nadie dijo que esto sea fácil, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. Yo, para finalizar, simplemente os doy mis consejos, aunque dicen que consejos hay que dar pocos porque generalmente cuando das te equivocas, ¿no? Yo creo que en estos no me equivoco. El primero dicen que respirar hondo es importante, ¿no?, porque aclara la mente. El segundo sería dosis de humor, grandes dosis de humor, porque dicen que el humor es una característica que tiene el ser humano, que es capaz de solucionar muchísimas más cosas de lo que nosotros podamos imaginarnos, y sobre todo grandes dosis de chocolate, porque es un gran estabilizador del humor. Y además, si es puro y bueno, no engorda, os lo puedo asegurar. Muchas gracias. Vale. Sin más dilación, si hemos tenido a la directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, la doctora Maite Martínez. También nos acompaña como nuestro último ponente y vamos a aprovechar ya y haremos la clausura Casimiro Jiménez, su director general de Farmacia, también aquí de la Dirección General de la Región de Murcia. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer, felicitar a DGENES y a los organizadores de esta reunión, porque creo que foros como este, sí, como ya se ha comentado durante esta mañana, da lugar a la reflexión, a que nos conozcamos, a que sepamos qué se está haciendo y a poder sacar buenas ideas y puntos de colaboración y de encuentro.
después agradecer el que hayan contado conmigo para poder venir aquí. Después de los ponentes que me han precedido, no sé si estaré a la altura o no, porque bueno, yo vengo a hablar de gestión, yo vengo a hablar de dinero. Se ha dicho durante toda esta mañana que, bueno, que la investigación es cara, que las enfermedades raras o las enfermedades o la enfermedad en general es cara, los tratamientos son caros y, bueno, dentro de todo este ámbito yo creo que en la gestión no solamente estamos implicados aquellos que tenemos la responsabilidad por nuestro puesto, por nuestra situación, nuestra posición, tenemos la responsabilidad de gestionar y de gestionar bien. Creo que es una responsabilidad de todos, de la industria, de los propios gestores, de los clínicos y de los pacientes. ¿Por qué? Porque los recursos de los que disponemos son finitos. Finitos no, son muy finitos. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de gestionar nuestros recursos, nuestros escasos recursos, de una manera lo más eficiente posible. En ese sentido, yo vengo a hablaros de la gestión de medicamentos y de lo que estamos haciendo en la Comunidad Autónoma de Murcia para intentar gestionar de una manera eficiente la utilización y el uso de los medicamentos. La evolución que ha tenido el incremento del gasto farmacéutico en los últimos años se comporta de la manera habitual en el momento en que se toman decisiones coyunturales, por las circunstancias obligan a tomar una serie de decisiones que son, sobre todo, como digo, coyunturales y que en muy poco tiempo son asumidas por todo el sistema, por toda la sociedad y, como vemos en estos años de crisis en el que se tomaron decisiones, como se ha comentado muchas veces, el Real Decreto Ley 16/2012, el conocido como el del copago, pues se produjo efectivamente un descenso en el incremento del gasto en medicamentos, pero ese descenso se ha ido asumiendo y se ha ido asimilando y absorbiendo por parte del propio sistema sanitario y volvemos otra vez a estar en incrementos positivos del gasto farmacéutico. Sí es cierto que no a los mismos niveles que previos a la crisis, pero volvemos otra vez a tener incrementos positivos en cuanto al gasto farmacéutico. ¿Qué estamos o cuánto estamos gastando en la comunidad autónoma? El gasto farmacéutico público en 2016 fue de 725 millones de euros, casi 726 millones de euros, de los cuales unos 175 millones se dedicaron a productos sanitarios, unos 185 millones, 184 millones en farmacia hospitalaria, sin contar el tratamiento del virus de la hepatitis C, y 366 millones aproximadamente han ido al gasto en medicamentos a través de receta oficial. Supone aproximadamente que el 50% de ese gasto ha ido a través de receta oficial y un cuarto tanto en productos sanitarios como en farmacia hospitalaria. Tenemos, como he dicho, los tratamientos son caros. Aquí tenemos el coste por paciente año de algunas de las enfermedades, de las 20 enfermedades que nos salen aproximadamente más con un coste superior en la Comunidad de Murcia. Muchas de ellas, como podéis ver, son enfermedades raras. Estamos hablando de más de medio millón de euros en algunas de estas patologías, hasta los cerca de 6.000 euros que puede costar una de estas 20 patologías más caras. La prevalencia de estas patologías en la región es de aproximadamente unos 4.800 pacientes, un 3,3 pacientes por 1.000 habitantes. Esto nos lleva a que tenemos que pensar realmente en cómo podemos hacer sostenible el sistema sanitario. En el ámbito en el que nosotros o yo me muevo, que es en el ámbito del medicamento, tenemos que maximizar la eficiencia, tenemos que mejorar el sistema de financiación y en comunidades como la nuestra creo que es evidente que estamos infrafinanciados, pero también tenemos que priorizar. En cuanto a la eficiencia, hay que gestionar y controlar el gasto en medicamentos
el gasto farmacéutico, y hay que priorizar y tenemos que poner encima de la mesa un nuevo universalismo. No podemos hablar de el todo para todos y en cualquier momento. Tenemos que intentar que todos los pacientes puedan ser tratados con la mejor terapia, bueno, pero no todo para todos y en cualquier momento. En el ámbito del medicamento tenemos que tener en cuenta 3 criterios principales a la hora de hablar de eficiencia. Tenemos que hablar de eficacia, tenemos que hablar de seguridad y por último tenemos que hablar de coste. Y además en este orden, primero eficacia, después seguridad y por último el coste. Tenemos que hablar de medicamentos que evidentemente sean eficaces, medicamentos que no son eficaces sí que es una inversión que no lleva a ningún sitio. Tenemos que velar también por la seguridad del paciente, luego esos medicamentos, aparte de ser eficaces, deben de ser seguros y a un coste que pueda ser asumible y asumido por la propia comunidad. ¿Cómo estamos o qué estamos haciendo en la Comunidad de Murcia para gestionar el ámbito de los medicamentos? Básicamente 5 líneas principales. En primer lugar, gestionamos o intentamos gestionar las adquisiciones, también influimos en la gestión de la demanda, tenemos programas de seguimiento, monitorización y evaluación de los tratamientos, también tenemos otras líneas de establecimiento de criterios de inicio, de seguimiento y fin de los tratamientos y por último también el papel que pueden jugar o que están jugando y que van a jugar en un futuro en mucha más medida los biosimilares, los medicamentos biosimilares. En cuanto a la gestión de adquisiciones, estamos hablando de básicamente estrategias de centralización en cuanto a la adquisición de los mismos, procedimientos negociados por exclusividad en aquellos fármacos en que el proveedor es único, procedimientos abiertos cuando los proveedores de los fármacos son varios, a través de concursos públicos y abiertos, contratos derivados del Ingesa, que es el antiguo Insalud, donde a nivel nacional se gestiona la compra centralizada de algunos fármacos, en los que la comunidad autónoma también se ha adherido a muchas de estas adquisiciones. También se gestionan las ofertas que se puedan hacer por parte de la industria farmacéutica en cuanto a la adquisición de los medicamentos, alineamiento de precios, techos de gasto, que es una herramienta que en los últimos años y sobre todo a nivel central del Ministerio de Sanidad se ha puesto encima de la mesa, que básicamente consiste en establecer un tope máximo de gasto en una serie de fármacos anuales. Si se sobrepasa ese gasto previsto anual, la industria revierte esos fondos a al propio sistema. Y, por último, acuerdos de riesgo compartido. Esta herramienta, sí que es verdad que se está hablando mucho de ella. Aparentemente es una herramienta que nos va a facilitar mucho la gestión, nos va a hacer también relacionarnos con la industria de otra manera, pero también es cierto que lleva implícito la necesidad de tener una serie de registros y tener una serie de información que a día de hoy en algunas patologías no es fácil de poder obtener. Sí que es cierto que hay ya en algunas comunidades donde se ha hecho algún acuerdo de riesgo compartido muy sutil, muy difícil de poder seguir. Bueno, los acuerdos de riesgo compartido básicamente es que el sistema solamente paga en aquellos fármacos y aquellos pacientes en que realmente ha sido efectivo el tratamiento. En aquellos pacientes donde no ha sido efectivo el tratamiento, el propio fabricante o la propia industria asume el coste del tratamiento. Por eso, el hecho de disponer de registros, de disponer de información, en primer lugar, para poder determinar en qué pacientes ha sido efectivo. En primer lugar, qué se considera que el fármaco ha sido efectivo, después en qué pacientes ha sido efectivo. Todo esto requiere mucha información y muchos registros que a día de hoy en algunas patologías, como digo, no es fácil de obtener. En cuanto a la gestión de la demanda, seguimos criterios de eficiencia, básicamente o basados sobre todo en la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica. En cuanto a la evaluación de medicamentos de alto impacto, elaboración de protocolos y documentos de consenso y también la autorización de tratamientos
en condiciones diferentes a las autorizadas en la ficha técnica. La Comisión de Farmacia y Terapéutica de la Región de Murcia se constituyó en el año 2012. Después de 4 años de funcionamiento, bueno, se constituyó como una comisión asesora de los órganos de decisión de la Consejería de Sanidad, y después de 4 años de funcionamiento, bueno, nos dimos cuenta que era necesario dar un paso más y hacer esta comisión más ejecutiva. En el año 2016 se modifica la comisión regional como comisión multidisciplinar en el que están incluidos tanto clínicos como farmacéuticos como gestores del medicamento, y una vez ha tomado decisión de manera colegiada, esas decisiones se trasladan, desde el año 2016, se trasladan a resoluciones de la Dirección General, en este caso de Planificación, que es la competente en farmacia, para que sean efectivas esas decisiones en todos los hospitales públicos del sistema del Servicio Murciano de Salud. Básicamente, la Comisión Regional tiene como objetivo principal la fijación de directrices y de criterios para la mejor utilización de los medicamentos, facilitar o garantizar la equidad en el acceso de estos medicamentos en todos los hospitales públicos de la región, mejorar y facilitar una gestión eficiente de los medicamentos y conseguir mayores niveles de transparencia en la toma de decisiones. En este sentido, decir que tanto la composición como las decisiones y las actas de la Comisión Regional están y se encuentran ahora mismo tanto en el portal de la transparencia de la Comunidad Autónoma como en el portal Murcia Salud de la Consejería de Sanidad. Las funciones básicamente que tiene la Comisión es acordar los criterios y los procedimientos de evaluación de nuevos fármacos, coordinar la selección de medicamentos e incluir en las diferentes guías terapéuticas de la región, definir los procesos y la elaboración de protocolos farmacoterapéuticos, coordinar las diferentes comisiones de farmacia de todos los hospitales, proponer medidas a fin de que, como he comentado, los registros electrónicos, los registros clínicos que tenemos ahora mismo, el poder hacerlos y que obtengamos información útil. Y, como digo, y como último, dentro de otras muchas, estas son algunas, la autorización de la utilización de fármacos en condiciones diferentes a las establecidas en la ficha técnica. La comisión funciona tanto en pleno como en grupos de trabajo. En la actualidad tenemos 14 grupos de trabajo en marcha. Estos grupos de trabajo específicos y tratan sobre patologías o aspectos específicos de los tratamientos. Los tenemos tanto en medicamentos oncológicos, en biológicos, medicamentos huérfanos o en atención primaria. En total, aproximadamente hay trabajando dentro de estos grupos unos 150 profesionales sanitarios y bueno, se van elaborando básicamente dentro de los grupos diferentes documentos de consenso para varias patologías en la actualidad. Bueno, aquí no caben todos, hay más de los que aquí aparecen, pero bueno, se han hecho documentos de consenso para la enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, cáncer de pulmón o colorectal o mama. Como digo, hay varios más que no están aquí apareciendo. El trabajo de la Comisión Regional en los últimos años, desde su creación, hemos recibido 101 solicitud de inclusión en guía farmacoterapéutica de nuevos medicamentos, de los cuales 50 se ha tomado la decisión de realizar una evaluación de ámbito regional para todos los hospitales de la región, la inclusión o no inclusión de fármacos en las guías, y 51 de evaluación local. Quiere decir que 51 de estas solicitudes básicamente han sido para patologías o para medicamentos que solamente se van a utilizar en un hospital, básicamente la Risaca, que es el hospital de referencia en muchas patologías.
También, como he comentado, las solicitudes, las autorizaciones de uso de fuera de las condiciones establecidas. Desde el año 2013 se han recibido unas 1.332 solicitudes que hemos tenido que gestionar. Y desde el año 2016 se han publicado 10 resoluciones por parte de la Dirección General de Planificación. En cuanto a evaluación, bueno, todos sabemos que un medicamento, en el momento que se pone en el mercado, solamente es a través de la información que aparece en ensayos clínicos. El número de pacientes en los que han utilizado el fármaco es un número de pacientes limitados, en unas condiciones además muy controladas y bueno, en la vida real este número de pacientes evidentemente es mucho mayor y bueno, en otras condiciones diferentes a las del ensayo clínico. Por eso es importante el que nosotros podamos medir los resultados en salud en la práctica clínica habitual. Básicamente, ¿por qué? Evidentemente para la mejora de la práctica clínica, pero también para facilitarnos esa relación que podemos tener con la industria en cuanto a nuevas formas de relación y, como digo, como ejemplo, la financiación basada en acuerdos de riesgo compartido. En la Comunidad de Murcia está puesto en marcha el proyecto MPR. Básicamente es la creación de una plataforma integrada de información sobre tratamientos hospitalarios. Está en marcha desde el año 2016, desde principios de 2016. ¿En qué consiste básicamente la plataforma? Es recopilar y normalizar toda la información que hay en los diferentes hospitales y en los servicios clínicos de los hospitales de la comunidad. Como digo, normalizarla, procesarla de manera conjunta y poder ofrecerla bueno, tanto a los gestores como a la propia industria o a los propios clínicos para que se pueda gestionar mejor este tipo de medicamentos o estos medicamentos. En la actualidad se está llevando adelante la fase de pilotaje, en el que están incluidos 2 hospitales de la comunidad autónoma, la Risaca y el Morales Meseguer, y 2 fármacos básicamente indicados para el tratamiento de cáncer de mama. Otra de las líneas de trabajo son el establecer criterios de inicio, seguimiento y fin de tratamiento. Se ha establecido el programa MERS, que es medicamentos sometidos a evaluación de resultados en salud. Son medicamentos de alto impacto sanitario, social o económico, que requieren que el análisis comparativo de eficacia, seguridad y eficiencia frente a otras alternativas se realice de forma corporativa para el Servicio Murciano de Salud, estableciendo protocolos comunes de utilización. Son algunos de los medicamentos que aquí se incluyen: terapias farmacológicas huérfanas, medicamentos de terapia avanzada, medicamentos con una aprobación condicional por parte de la Agencia Española de Medicamentos o de la Agencia Europea por falta de información y o seguridad clínica, medicamentos que en relación con la seguridad necesiten un programa de gestión de riesgos más allá de la práctica de la actividad rutinaria, otros tratamientos farmacológicos innovadores y cualquier otro medicamento que considere la propia Comisión Regional de Farmacia. Básicamente el programa MERS establece, en primer lugar, una resolución por parte de la Dirección General responsable de farmacia de la declaración de ese medicamento como medicamento MERS. Posteriormente, en un segundo paso, se establecen las variables clínicas de inicio y seguimiento de los tratamientos. Se elabora un formulario y se incorpora un formulario a SELENE, que SELENE es el programa básicamente de historia clínica hospitalaria de la comunidad, donde una vez relleno ese formulario elabora un informe clínico que, tras el visto bueno de la dirección médica del centro, se remite a la Comisión Regional de Farmacia, que es quien, tras su valoración, autoriza o no el inicio de ese tratamiento, con una renovación, un seguimiento periódico y una renovación de tratamientos en función de los resultados que se hayan ido. Mire, perdona, un minuto, si es posible. Bueno, hemos comenzado con estos 2 hipolipemiantes, indicados básicamente
para la hipercolesterolemia familiar homocigótica y heterocigótica, bueno, con un coste que aquí vemos. Este es la pantalla que aparece en Selene para iniciar. Y por último, el papel de los biosimilares en la comunidad. Los medicamentos biológicos son medicamentos, básicamente, son proteínas, son medicamentos con un tamaño importante en comparación con los medicamentos químicos, que son de un tamaño más pequeño. Como digo, son proteínas y se elaboran a partir de procedimientos biológicos de una línea celular primaria que va elaborando o que va produciendo estos medicamentos. Los biosimilares son medicamentos que al final, teóricamente, son iguales que los medicamentos biológicos originales, pero que su proceso de fabricación varía con respecto al medicamento original. Dentro de los biológicos, los biosimilares cada vez van adquiriendo mayor relevancia y evidencias de calidad y seguridad. En 2016 se cumple una década tras la aprobación del primer biosimilar de somatotropina y los biosimilares son una alternativa segura y eficaz al medicamento original. El uso de biosimilares, evidentemente, una vez que ha vencido la patente del medicamento original, son más económicos que el medicamento de marca. Generará, por tanto, ahorros que pueden ser reinvertidos en prestación de asistencia sanitaria. Se requiere también, y es importante, un esfuerzo conjunto entre pagadores, médicos y fabricantes para crear las condiciones óptimas que permitan aprovechar en los próximos años el potencial competitivo de los biosimilares. ¿Qué hemos hecho a este respecto en la Comunidad de Murcia? En mayo de este año, la Comisión Regional de Farmacia aprobó un aspecto que es en dos biosimilares que acaban de ser comercializados, Infliximab y Etanercept, dos medicamentos que se utilizan en una patología amplia, básicamente inflamatoria, y la decisión fue que en aquellos pacientes en el que se vaya a iniciar un tratamiento con biológicos, preferiblemente se iniciaría este tratamiento con el medicamento biosimilar. Y se dejaba la opción a el clínico junto con el paciente y los servicios de farmacia de los hospitales la posibilidad de intercambiar el tratamiento de un original a un biosimilar de acuerdo a las circunstancias de cada paciente. Bueno, pensamos que esto también es una medida que puede generar ahorro, que puede generar recursos para, al final, que es lo que todos pretendemos, el modelo y el sistema sanitario español, que no nos olvidemos que es uno de los mejores del mundo, sea sostenible y cuando lleguen estos niños que hemos visto antes, realmente dispongamos de recursos suficientes, al menos para no estar peor de lo que estamos. Muchísimas gracias. Miro, gracias a todos los expertos que nos habéis acompañado esta mañana, gracias a Janssen, gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia y como antes han comentado también el señor consejero, el presidente de Genes y de FEDER, os esperamos en el 10º Congreso Internacional de Enfermedades Raras para que podamos seguir avanzando en investigación y en humanización en las enfermedades raras. Muchas gracias a todos.